Bendiciones, mujeres y su palabra. ¿Cómo están? Soy Ariani Sojo y hoy estamos disfrutando de un día más de poder escudriñar la palabra de Dios. Levante sus manos si puede hacerlo. Levante su corazón y dígale al Señor lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso que es Él, porque nos permite leer su palabra. Continuamos hoy leyendo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, 26 y 27. Y Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso, tan hermoso que nos ha permitido llegar hasta este momento. Así que exáltelo, dele gloria, dele honra, porque sin importar las circunstancias que podamos estar viviendo en este momento, sin importar cómo se encuentre nuestra vida en este momento, Dios sigue siendo soberano y Él sigue estando en control de todas las cosas y nos permite tomar este momento y poder escudriñar su palabra. Así que exáltelo, dígale: Padre, yo me despojo de todo peso, de toda carga. Lo entrego en tus manos para que tú te glorifiques. Permíteme disfrutar de este momento de lectura bíblica. Háblame a mi corazón, ministrame, transfórmame, Señor. Quita todo peso, quita toda atadura, quita toda pereza, todo engaño, quita toda apatía, toda vergüenza, quita toda culpa, quita cualquier cosa, Señor, que pueda obstruir que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de mi vida. Todo lo pongo en tus manos para que tú me hables, para que tú me transformes, para que tú establezcas tu soberanía y tu voluntad absoluta en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el capítulo 25, con estos 28 versículos del capítulo 25, que dice así: Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos a los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder y para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose, entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías habían despedido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto
Se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Amén. Bueno, Amasías, que en hebreo quiere decir Yahvé es poderoso, vemos que inmediatamente la muerte de su padre, él venga la muerte de su padre, pero perdona la vida de los hijos de los asesinos, según la ley que nos quedó claro en Deuteronomio 24:16, Segunda de Reyes 14 del 1 al 6, y lo vamos a leer también en Jeremías 31:30, que prohibía la disputa familiar al considerar a cada individuo responsable personal de su propio pecado. Vemos cómo exteriormente Amasías hizo lo correcto, pero interiormente a menudo se resintió por lo que debía hacer. Y en el mejor de los casos, su obediencia fue con desgano totalmente. Cuando el profeta prometió la liberación de Dios, Amasías primero se quejó acerca del dinero que había perdido. Valoró el éxito militar más que la voluntad de Dios. Mujeres, debemos realmente descubrir en nuestros corazones cualquier resistencia a obedecer a Dios y desarraigarla. El obedecer de mala gana no es la obediencia que Dios desea. Joás, todos los padres desean que sus hijos tomen decisiones correctas, pero para hacerlo los hijos deben aprender primero a tomar sus propias decisiones. Tomar decisiones equivocadas los ayuda a aprender a tomar las correctas. Si los padres deciden todo por los hijos, anulan la capacidad de estos de tomar decisiones correctas cuando estén solos. Este problema afectó seriamente al rey Joás. Tuvo excelentes consejos, pero nunca creció. Se volvió tan dependiente de lo que se le decía
que su eficacia se vio limitada a la calidad de sus consejeros. Cuando Joás tenía 1 año, su abuela Atalía decidió dar muerte a todos los descendientes. En su intento desesperado por apoderarse del trono, Joás fue su único sobreviviente. Lo rescataron, lo escondieron. Y el trabajo de Joiada como sacerdote hizo posible mantener oculto a Joás en el templo durante 6 años. En ese momento, Joiada hizo los arreglos para derrocar a Atalía y coronar a Joás. Esto lo leímos en el capítulo anterior. Vimos cómo él se había desviado después de que el sacerdote falleció. Y es que vemos cómo el cronista incluyó explicaciones teológicas sobre la muerte de Amasías en este capítulo, en los versículos del 20 al 25. Dios permitió que Judá y su rey experimentaran la derrota en castigo por su idolatría. Vemos cómo el escritor nos revela también una correlación directa entre el pecado de Amasías y la acción de conspirar, que en hebreo es Kesher, Q-E-S-H-E-R, que quiere decir traición, alianza ilegal, contra él, considerándolo una evidencia adicional de la soberanía del Señor en la historia. Vemos que Amasías hace un acuerdo económico con soldados israelitas, ofreciéndoles una paga por pelear para él. Pero antes de entrar en batalla, Amasías los envió de regreso con el dinero, debido a la advertencia que le hace el profeta. A pesar de que le costó caro, sabiamente se dio cuenta de que el dinero no valía la ruina que podía originar la alianza. ¿Qué hubiera hecho usted, mujer? Y es que el dinero nunca debe ser un obstáculo para tomar decisiones correctas. La bendición de Dios no tiene precio, vale muchísimo más que cualquier cantidad de dinero. Vemos que después de la victoria, Amasías regresó y una vez más peca porque quema incienso para los ídolos. Y es que definitivamente, mujeres, somos muy susceptibles a pecar después de grandes victorias. Y esto es algo que lo hemos visto, como después de una gran victoria viene un momento de tentación y tenemos que resistir. Es entonces donde nos sentimos confiadas después de la gran victoria, nos sentimos relajadas, nos sentimos listas para celebrar. Y en ese entusiasmo es posible que se bajen las defensas, y es ahí donde Satanás puede atacarnos con toda clase de tentaciones. Mujer, cuando usted gane una batalla, cuando el Señor nos dé la victoria, cuando usted tenga esa victoria por la que ha orado, por la que ha ayunado, por la que ha peleado, tenga aún más cuidado, siga con diligencia, siga orando, siga ayunando, siga leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque puede que estemos en la cumbre más alta, pero que caigamos de esa cumbre, de esa montaña. Amasías cometió un error muy tonto, al adorar a los dioses de la nación que acababa de conquistar. Impresionado por las hazañas de los edomitas, adoró a sus ídolos. Y es que cuán absurdo fue adorar a los dioses de un enemigo derrotado, de un enemigo que no los logró librar de la muerte. ¿Y cuántas de nosotras muchísimas veces cometemos errores como el de Amasías? Cuando corremos detrás del dinero, cuando corremos detrás del prestigio, cuando corremos detrás del poder, cuando corremos detrás de una imagen bonita, cuando corremos detrás del deseo del mundo. Tenemos que librarnos de esas cosas. Tenemos que sacudirnos de todo eso y no caer en estos mismos errores.
Vemos cómo en el versículo 18 se da una pequeña parábola, y es que en esta parábola Judá es el pequeño cardo y el ejército israelita es el cedro. Amasías estaba orgulloso de haber derrotado a Edom y quería derrotar a Israel, pero Joás le advirtió que no atacara. Amasías tenía ambición. ¡Qué habilidad! Y pagó por ellos cuando fue completamente derrotado. Mujeres, no permitamos que el orgullo, que la ambición, que la vanidad entren en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer olvidar a Dios. Amasías olvidó que era Dios el que le daba la victoria, que era Él el que estaba con él, que era Él el que lo estaba cuidando. La duración de su reinado fue de 29 años. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios a medias. No tuvo un corazón íntegro. No fue recto porque permitió el culto a los Baales, a la existencia de los lugares altos. Y es que vemos cómo su completa entrega a Dios siempre estuvo en tela de duda. Vamos ahora a leer el capítulo 26, reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela, porque como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Se hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y dijeron: no te corresponde a ti,
oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que He aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Bueno, impresionante este capítulo. La explicación de cómo Usías llegó a ser rey realmente sugiere que el pueblo reaccionó ante una crisis, quizá a raíz de que Israel había llevado cautivo al rey Amasías. En el capítulo 25, versículo 23, al descubrir en detalles los logros de Usías, el cronista dirige la atención de nosotras a Dios como la fuente del poderío militar y de la prosperidad de Usías, a fin de mostrar que las acciones presuntuosas del rey, descritas en el resto del capítulo, eran ridículas. Bueno, en este capítulo hay muchísimo más. Vemos que se menciona a las máquinas, y estas máquinas que se mencionan eran similares a las catapultas usadas más tarde por los romanos, y eran capaces de lanzar piedras o flechas a grandes distancias. El orgullo de Usías nubló su sentido de reverencia por la santidad de Dios, al punto de creer que él estaba por encima de la ley. Y es que después de que Dios dio a Usías una gran prosperidad y un poder, él se volvió soberbio y corrupto. Es verdad que antes del quebrantamiento es la soberbia. Si Dios nos ha dado la riqueza, la influencia, la popularidad y el poder, mujeres, lo único que debe haber en nuestro corazón es agradecimiento. Es agradecimiento, y debemos de tener cuidado, porque Dios aborrece la soberbia. Mientras que es normal sentir regocijo cuando logramos algo, es equivocado despreciar a Dios o menospreciar a otros. Y como se los he dicho en otras ocasiones, las intenciones de nuestro corazón, tenemos que analizar nuestras actitudes. Recordemos dar a Dios siempre la gloria por todo lo que tenemos, por todo lo que poseemos. Que todo en nuestra vida le agrade a Él, porque el orgullo de Usías lo nubló por completo. Él se exaltó a sí mismo. Él creía que había sido tan ricamente bendecido porque merecía el favor de Dios, y no era así. Él cometió el grave error de intentar creerse que era porque él merecía las cosas. Y no era así. Y es que muchas veces cuando las personas tienen poder, muy a menudo piensan que pueden vivir por encima de la ley. Pero hasta los gobernantes están sujetos a Dios, como lo descubrió Usías. Y le costó muy caro. Usías cometió el grave error de adorar a Dios a su manera, no como el Señor quería. Y cuando rechazó la corrección de la palabra de Dios, el mismo Jehová obligó a Usías a salir del templo tras la lepra.
No importa, mujer, cuál sea nuestra posición en la sociedad. Dios espera que usted y yo le honremos, le adoremos y le obedezcamos. Caminemos con rectitud, con humildad, con integridad en todo momento. No podemos hacerlo a nuestra manera. Vemos cómo Uzías la mayor parte de su vida había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, un momento en su vida, una mala intención en su corazón, una semilla de orgullo en el corazón germinó y creció y provocó que fuera herido con lepra, manteniéndose leproso hasta la muerte. Hoy tal vez nosotras no tengamos una lepra, nuestra carne naturalmente no se esté cayendo, pero espiritualmente nosotras, al querer hacer las cosas a nuestra manera, al querer exaltarnos a nosotras mismas, hemos nublado nuestros sentidos de santidad al punto de creer que voy a tener tiempo de arrepentirme. Ay, es solo una vez. Ay, no pasa nada. Ay, es que yo soy. Ay, es que nadie se va a dar cuenta. Y estamos llenas de lepra. Estamos llenas de lepra. Esa lepra que nos está matando, que nos está obligando a salir del templo, como le pasó a Uzías, que nos está haciendo estar impuros, que nos está excluyendo de la presencia de Dios. Recordemos que Dios nos ama y Él desea bendecirnos como lo hizo con este hombre. Pero no podemos vivir a nuestra manera. No podemos vivir a nuestra manera. Vean al rey Uzías, se le recuerda más por su acto arrogante y por su castigo que por sus grandes reformas, por sus avances en la ingeniería, por las máquinas inventadas. Dios quiere obediencia, no solo un momento, mujeres, no solo a ratitos. Dios quiere de nosotras, quiere obediencia todos los días de nuestra vida. No son suficientes los arranques de obediencia. Solo aquellos que perseveran hasta el fin serán recompensadas. Mujeres, busquemos ser recordadas por nuestra fe constante, por nuestra oración ferviente, por la integridad, por la santidad. Busquemos ser recordadas como esa mujer que oraba, por esa mujer sabia que edificaba la casa, por ser esa mujer virtuosa que se entregaba a su familia, que oraba, que ayunaba, que adoraba. Saben, de otra manera también podemos llegar a ser famosas. Decida cómo quiere ser recordada, si por su caída o por el éxito que podemos obtener al obedecer a Dios. Isaías sirvió como historiador de la corte en los últimos años de la vida de Uzías y recibió la comisión de servir al Señor como profeta en el año de la muerte de este rey. Y más de esto vamos a leer en Isaías, por ahí del capítulo 6. Vamos a leer el último capítulo del día de hoy, que es el capítulo 27, que tiene como título Reinado de Jotam. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová.
pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová sobre el muro de la fortaleza, edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo que el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus reyes y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén, y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar Acaz su hijo. Bueno, Jotam fue por lo general un buen rey, sin embargo su pueblo sí se corrompió. No siempre aquellos a quienes guíe van a seguir su ejemplo, y eso lo vemos en nuestros hogares. No precisamente todas nosotras tenemos a nuestros hijos dentro de una congregación, tenemos a nuestros hijos entregados por completo al Señor, o todos en nuestra familia. Lo mismo pasó aquí. No todos siguieron al Señor, el pueblo siguió corrompiéndose. Sin embargo, eso no debe afectar la forma en que nosotras vivamos para Dios. Esta maldad del reino de Jotam se ilustra vívidamente también en Isaías del 1 al 5, porque como les dije anteriormente, en este fue el año en que Dios llamó a Isaías para ser profeta. El tributo que recibió alcanzó a 3,300 kilos de plata y 2,200,000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Vemos que entre los hechos del reinado de Jotam, sin embargo, el cronista no menciona lo que su audiencia inmediata seguramente ya sabía, es decir, que Dios no dejó sin castigo la idolatría del pueblo, sino que comenzó Jehová a enviar contra Judá fuerzas extranjeras, como lo leímos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos del 36 al 38. El reinado de 16 años de Jotam no pudo enmendar el daño hecho por su padre, ni preparar eficazmente a su hijo para andar en los caminos de Dios. Mujeres, bueno, 3 capítulos donde aprendimos muchísimo, donde Dios nos ha puesto, yo diría, las barbas en remojo a examinar nuestra vida, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos lleva a examinar nuestra vida todos los días, pero agarrarnos más de la mano de Él. Sigamos avanzando, sigamos creyendo, sigamos perseverando, porque yo sé que vamos a alcanzar la recompensa. Las bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. No deje de esperar lo bueno de parte de Dios, no deje de esperar su milagro, no deje de esperar la bendición, porque hoy puede ser el día que Dios tenga destinado para sobrepasar tus expectativas. Te bendigo.